¿Qué tal, mis queridos amigos? Les saluda el pastor Jonathan Mesa. Soy pastor de la congregación Redimidos en esta ciudad de Hermosillo, Sonora. Me da mucho gusto saludarles. Recuerden que no tan solo nos miran por televisión aquí en el canal 12 Televisa Hermosillo, sino que también por internet. Les agradecemos a las personas que han tomado tiempo para mirar este programa. Les enviamos un saludo en cualquier parte del mundo donde ustedes se encuentren. En esta ciudad de Hermosillo, Sonora, tenemos ya más de 10 años como ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. Es un honor, es un placer poder enseñar la Biblia. Jesucristo constituyó a maestros. Recuerde, el ministerio de pastor y maestro es un ministerio muy importante. Hay 5 ministerios que el apóstol Pablo habló en la carta a los Efesios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Esos últimos 2 ministerios, pastor y maestro, van muy relacionados, porque el pastor lo que hace es dar pastos a las ovejas. De ahí viene la palabra pastor, el que da pastos, el que da alimento al pueblo en general. Entonces, y la palabra maestro, como su nombre lo indica, tiene que ver con algo más que una prédica. Un predicador es aquel que proclama el evangelio de Dios, pero maestro explica cada versículo de la Biblia para que la gente lo pueda entender. Así que predicar también es un ministerio en la Biblia. El evangelismo, el predicar, lo hemos hecho nosotros en su momento en las calles y pues también aquí por televisión, porque aquí por televisión no hemos enseñado a fondo como nos gusta hacerlo aquí donde nos congregamos. Por lo tanto, yo le animo a que usted se dé tiempo de congregarse para que pueda aprender de manera más sistemática, continua, la palabra de Dios. De hecho, que aparezca en pantalla nuestro portal le va a ayudar mucho si usted quiere aprender más nuestras series de estudio. Ahí está apareciendo www.redimidoshermosillo.com. En ese portal usted tiene acceso a muchas de nuestras enseñanzas en DVD, en audio, totalmente gratis para que usted las pueda escuchar y aprender la palabra de Dios. Entonces, vamos nosotros en esta ocasión, en este segmento, a hablar en Efesios 1:17. Es una oración que hemos hecho durante ya algunos años. Le hemos pedido a Dios espíritu de sabiduría y de revelación. Y he dedicado este programa para hablarles de la importancia de tener revelación. Es muy importante porque mucha gente lee la Biblia, hasta los ateos la leen, pero no se trata de leerla, sino de escudriñarla y sobre todo tener revelación. La palabra escudriñar en su etimología significa expulgar, estudiar a fondo. Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: escudriñad las Escrituras. No dijo que las leamos solamente, sino que las escudriñemos. Así que dediquemos tiempo para entender lo que esto significa. Entonces es muy importante pedirle a Dios revelación. Vamos a leer aquí en Efesios 1:17. Bueno, desde el versículo 16 para entender todo el contexto, por lo menos el contexto inmediato. Pablo viene diciendo: no ceso de dar gracias por vosotros, o sea, de orar. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Así que Pablo viene hablando de oraciones que él hace y que le da gracias a Dios por la vida de los de la iglesia de Éfeso. Y luego ya en el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ya nos va a decir el para qué está orando. Dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está orando para que los de Éfeso tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación. Conozco muchas personas que dicen: la Biblia ya está revelada, no tenemos que pedirle revelación a Dios de nada extra, porque ya está revelada, ya lo que dice ahí está bien y no hay necesidad de andar buscando revelaciones. Quiero informarles que eso es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que pidamos, lo acabamos de leer, que pidamos
espíritu de sabiduría y de revelación. Es decir, que pasemos de la información en el cerebro a la revelación en nuestro espíritu. Y de eso voy a estarte hablando en los próximos segmentos. Continuamos. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que iba a ser en años va a ser en meses. Lo que iba a ser en meses va a ser en semanas. Lo que iba a ser en semanas va a ser en días. Lo que iba a ser en días va a ser en horas. Lo que iba a ser en horas va a ser en minutos. Y lo que iba a ser en minutos va a ser al instante. 2013, el año de la expansión. Bien amigos, continuamos con nuestro programa de instrucción bíblica Redimidos. Estamos aprendiendo la importancia de la revelación y estamos basados en Efesios 1:16, que aparezca en pantalla una vez más estos dos versículos. Dijo Pablo: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está pidiendo, claramente aquí lo dice, está pidiendo por revelación. Eso significa que no es suficiente leer la Biblia a nivel contextual, a nivel histórico, como si fuera un libro más de la historia del pueblo de Israel, de la historia de Jonás, de la historia de Moisés, de la historia de Josué. Créame que hay miles de personas que así leen la Biblia. No obstante, ya tienen a Cristo en su corazón, pero la Biblia es un libro, dicen ellos, para ver qué tan bonitas historias hay. Le sacan una buena conclusión y, como aprendimos en la primaria, hasta una buena moraleja, dependiendo del caso. Pero la Biblia es más que un libro de sacar conclusiones, moralejas y hasta aplicaciones para nuestra vida práctica. Porque para moralejas, aplicaciones y conclusiones, eso se puede aplicar a cualquier libro. La Biblia, más que estos conceptos, la Biblia hay que leerla con revelación. Y para tener revelación hay que pedírsela al Padre. Y le comento esto porque yo les decía en el segmento anterior que hay miles de personas que argumentan de que ya no hay que buscar revelación en la Biblia, porque ya lo que ahí dice, ahí lo dice. Y no aceptan ninguna revelación porque cuando leen la Biblia a nivel histórico no pueden ver lo que otros hemos podido ver en las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no pueden ver lo que otros sí pueden ver? Porque unos tienen revelación y otros no. ¿Y por qué unos tienen revelación y otros no? Porque unos la piden y otros no la piden. Pablo, en los versículos que acabamos de leer, pidió que el espíritu de sabiduría y de revelación viniera sobre los de Éfeso. Y es lo que cada uno de nosotros como creyentes debemos pedirle a Dios. Ahora, te voy a dar otro versículo, pasaje más bien, conjunto de versículos, para que captes esto de la importancia de ir más allá de una información en nuestra mente carnal. Primera a los Corintios 2, también Pablo nos sigue explicando acerca de lo mismo. Dice el versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, no se trata de lo que los que escribieron la Biblia, que fueron humanos, nos registraron. No se trata de sabiduría humana, porque gente argumenta, pues la Biblia
fue escrita por hombres, no la vamos a creer, dicen muchas personas. Y efectivamente fue escrita por hombres, pero fue escrita por hombres que les fue dado por inspiración del Espíritu Santo. Ya desde el momento en que les fue dado por inspiración de Dios mismo, entonces no nos podemos quedar en una lectura fugaz de la Biblia como si fuera algo simplemente histórico. Insisto, una bonita historia, como cuando estábamos chiquitos, por lo menos los que crecimos en contextos cristianos, pues nuestras madres, nuestros padres nos contaban una historia bíblica antes de dormir, lo cual está bien, pero fuimos llamados a crecer, a madurar, a entrar a un nivel de revelación. La palabra revelación significa quitar el velo. Revelación, que te sea quitado el velo, o sea, que puedas ver lo que no veías antes, que puedas ver en un versículo lo que no se ve a simple vista. Es como aquellas figuras, si usted ha tenido la experiencia de mirar de esos cuadros, donde tú ves aquella pintura, aquel cuadro, y tú no ves lo que logras ver cuando ya te quedas mirando una buena cantidad de tiempo, segundos o minutos. De pronto ves aquella figura y cuando ya te quedas viendo, empiezas a identificar un animal, por ejemplo una vaca, que es lo más común que me ha tocado ver, y dices, ah, sí, aquí está la cabeza, aquí está el cuerpo, aquí está una pata. Empiezas a ver porque te quedaste viendo buen rato ese cuadro. Esa es una explicación muy sencilla para que entendamos lo que es la revelación. De la misma manera, los que van a la Biblia no pueden ver la vaca, por así decirlo, siguiendo esta misma analogía, porque no se mantienen escudriñando, no piden revelación. Y Pablo dice aquí en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Se trata de que el Espíritu Santo nos enseñe algo con lo que está escrito en la Biblia. No se trata de quedarnos con las historias de la Biblia, sino que el Espíritu Santo nos enseñe a través de las historias de la Biblia. Seguiré desarrollando este tema en los próximos segmentos. Continuamos. Este viernes 8 de febrero, La Locura, una velada con el Espíritu Santo, locos por el avivamiento. Viernes 8 de febrero, a partir de las 7:30 de la tarde, en el auditorio de Redimidos, Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Villa de Ceris. Ven y experimenta el mover del Espíritu Santo en tu vida. Esto es solo para locos por el avivamiento. Entrada gratuita. Vuelve a creer, pero creerle a Dios. vuelve a soñar y soñar en grande. Y recuerda, este es tu año. Recuerda que Dios no hace acepción de personas. Eso significa que si lo hizo con nosotros, lo hará contigo. 2013. El año de la expansión. Estás viendo su programa Redimidos. Bien amigos, continuamos. Estamos hablando de la importancia de la revelación. Recuerda que la palabra revelación significa quitar el velo. Que se nos quite ese velo que teníamos en nuestros ojos, y quien pone ese velo es Satanás. De acuerdo a 2 Corintios 4:4, y que aparezca en pantalla, dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos,
hasta ahí nos vamos a quedar. Ahí claramente dice que el Dios, con minúscula, el Dios de este siglo, la palabra siglo en el griego denota el mundo de las ideas, las corrientes ideológicas. El Dios de esas ideas que van contrarias a la palabra de Dios, pues es Satanás. Pablo le llamó el Dios de este siglo. Él cegó los entendimientos. Entonces, quien causa ceguera, quien pone velo en los ojos de alguien para que no pueda ver más allá en la Biblia, es Satanás. Dios es luz. Y en la Biblia dice en Proverbios que la enseñanza es luz. En el Salmo 119, 105, el salmista dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, cuando hay enseñanza en nuestras vidas, podemos tener la luz y poder ver lo que no veíamos antes. Usted puede leer la Biblia y sin la luz del Espíritu Santo, usted no podrá entender este libro. Como aquel hombre pidió que alguien le explicara. Aquel hombre pidió revelación porque no estaba entendiendo el rollo. Era Isaías, el rollo del libro. Y dijo: pues ¿cómo voy a saber si nadie me explica? Y es cuando ya vimos que en la Biblia que Felipe le explica, porque no tenía revelación, no sabía a quién se refería lo que estaba estudiando en Isaías. Y ese es el clamor de miles de personas. Leen la Biblia, dice: pero no le entiendo, no sé a qué se refiere o qué me quiso decir. Por eso Pablo dice aquí en 1 Corintios 2, versículo 13: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña, ¿quién dice aquí? Las que enseña el Espíritu. O sea, el Espíritu Santo es quien nos enseña. Y luego dice una frase determinante, dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Detengámonos ahí, que aparezca en pantalla una vez más esa poderosa frase: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Como cuando alguien dice los nenes con los nenes, las nenas con las nenas, por así decirlo. O sea, una cosa va con una cosa y otra con otra. Como cuando Cristo le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, hay que separar. Pablo aquí está diciendo, si se trata de enseñanza, de lo que hablamos, de lo que predicamos, tenemos que acomodar, dice, lo espiritual con lo espiritual. En otras palabras, que no nos podemos quedar con una historia en lo natural. Por ejemplo, Jonás, la historia típica de Jonás, Jonás capítulo 2. A Jonás se lo traga una bestia marina, un monstruo, y dura dentro de ese monstruo 3 días y 3 noches. Si nos quedamos con la historia, solo vamos a ver eso: una interesante historia de un hombre que se lo tragó un monstruo marino. Pero si no hay revelación, no vamos a entender más. Pero cuando pedimos revelación, sabemos que Jonás representa a Cristo cuando estuvo en el infierno 3 días y 3 noches sufriendo por nosotros. Si usted me pregunta, ¿y cómo puedo entender eso? Porque el propio Jesús lo dijo en Mateo 12:40, que aparezca en pantalla. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Así que Jesucristo nos dio la revelación de esa historia. No nos podemos quedar con las historias, sino tenemos que pedir revelación. Luego dice en el versículo 14, estoy en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es el que siempre anda en su mente carnal. Todo lo quiere ver a nivel histórico, contextual. Ese ha sido el gran pecado de un gran segmento de la teología tradicional. Solo lo que su mente les dice, ahí en la Biblia dice: el contexto histórico es esto sucedió en Egipto, esto en Israel. Ellos no entienden que Jonás realmente se refiere a Cristo sufriendo en el infierno, porque no pueden captar esa revelación. Por decirte un ejemplo, dentro de muchos que pudiera dar, Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Dice, porque para él son locura. Esas cosas son locuras. Dice, es una locura. ¿Cómo que Cristo sufrió en el infierno? Claro, es locura porque todo lo ve en lo natural, en lo histórico, en lo contextual. Pero si tuviera revelación, no le sería locura, le sería perfectamente natural
entender que la Biblia está repleta de versículos donde Cristo baja y sufre 3 días y 3 noches en el infierno, y que la historia de Jonás fue simplemente una historia que apunta a esta gran revelación de la muerte espiritual de Jesús. En el próximo segmento seguiré desarrollando este último versículo. Continuamos. Redimidos abre sus puertas a una nueva reunión donde Dios se moverá a favor de tu familia los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Abierto a todas las familias de Hermosillo, te invitamos a estas nuevas reuniones donde Dios te ayudará a enfrentar cualquier problema. Te estaremos esperando con los brazos abiertos. Solo dale al Señor 2 horas de tu tiempo. Jesucristo sigue siendo el remedio para tu vida. Recuerda, estas nuevas reuniones son los domingos de 9 de la mañana a 11 de la mañana en Boulevard Vildósola 311, entre Bachilleres y Amatista, Colonia Villa de Ceris, antes Bodega Volumen. Te esperamos. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Lo que iba a ser en años va a ser en meses. Lo que iba a ser en meses va a ser en semanas. Lo que iba a ser en semanas va a ser en días. Lo que iba a ser en días va a ser en horas. Lo que iba a ser en horas va a ser en minutos. Y lo que iba a ser en minutos va a ser al instante. 2013, el año de la expansión. Muy bien, estamos estudiando acerca de este tema, de la importancia de la revelación. Queridos amigos y hermanos, tenemos que pasar de nivel, pasar de la información a la revelación. La información no pone pan en tu mesa. La información no te pone carro ni llantas a tu carro. La información no resuelve problemas, pero la revelación sí. La información es leer la Biblia simplemente y saber muchas historias bíblicas. Pero Pablo pidió, como vimos en el primer segmento de tu programa, Redimidos, Pablo pidió por espíritu de sabiduría y de revelación. Esa oración la venimos haciendo en Redimidos hace más de 15 años, pidiéndole continuamente a Dios. Le pedimos espíritu de sabiduría y de revelación. O sea, no quedarnos con solo una historia de la Biblia. Pablo lo dijo de la siguiente manera, y es el versículo que estamos estudiando. 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural, el que anda con su mente carnal en lo natural, como un humano, está pensando como un humano, no está pensando como piensa el Espíritu Santo. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Por ejemplo, cuando la historia de Números capítulo 21, dice la Biblia en esa preciosa historia donde el pueblo de Israel se estaba muriendo. Hay muchas historias en la Biblia, recuerda, pero un ejemplo es, el pueblo de Israel se estaba muriendo porque resulta que murmuraron contra Moisés, habían pecado, se quejaron contra Dios y empezaron a salir serpientes en el desierto que los estaban matando. Y clamaron a Dios, fueron con Moisés, le pidieron disculpas, le pidieron perdón. Moisés clamó a Jehová y Jehová le dijo a Moisés el remedio para que se les quitara el problema. Estaban muriendo por esas mordeduras de las serpientes, que eran muchas serpientes ardientes en el desierto. Y el remedio de Dios es que Moisés levantara una serpiente de bronce. Mire qué interesante, que levantara en un asta, ¿no? Como en un palo, una serpiente de bronce. Y uno cuando lee esa historia dice, pues,
qué raro Dios, ¿cómo el remedio va a ser que levante un palo y una serpiente de bronce? Históricamente hablando, eso no tiene mucho sentido. Lo lógico sería es que Dios le dijera a Moisés, prepárense un menjurje, como decían nuestros antepasados, o prepárense un jugo, o agarren tales ramas y dáselas al pueblo para que se curen. Lo que hoy diríamos de medicina, por ejemplo. No, dijo Dios, Moisés, levántate un asta y haz una serpiente de bronce y una serpiente que esté ardiente. Está totalmente raro. Y ahí tenemos un perfecto ejemplo de que si no tenemos revelación, nos quedaremos nomás con una información. Ah, sí, estamos enterados que Moisés, de acuerdo a Números 21, levantó una serpiente y curiosamente cuando el pueblo veía esa serpiente en el asta, eran sanados de la mordedura de las otras serpientes, del veneno. Pero cuando tienes revelación, la cosa cambia. El propio Jesucristo nos reveló en Juan 3:14, Él dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así sería levantado el Hijo del Hombre, o sea Cristo, también igual de la misma manera. Entonces cuando tú ya entiendes que esa asta y esa serpiente se refieren a Cristo, que subió en categoría de serpiente, o sea, categoría de muerto espiritual, no en categoría de cordero, porque Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero. Cordero, de acuerdo a Éxodo 12, se refiere a que era sin mancha, sin pecado. Cristo no tuvo pecado en su ministerio, nunca en toda su vida. Porque dice 2 Corintios 5:21, que aparezca en pantalla, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, Cristo no conoció pecado, pero cuando estaba en la cruz, ahí le cayó el pecado tuyo y mío, ahí se hizo pecado, ahí pasó de cordero a serpiente, y es cuando dice en Juan 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces ya con revelación, dices, es que Él murió espiritualmente en la cruz, tomó la naturaleza de pecado, dejó de ser cordero por amor a mí, etc. Es muy importante entonces que tengamos revelación, porque si no hay revelación seguiremos pensando que es locura, todo es locura. Pero Pablo dice, estoy en 1 Corintios 2:14, porque para él son locura, y dice, y no las puede entender, el hombre natural no puede entender esto, porque se han de discernir espiritualmente. El llamado de Dios en esta clase de esta mañana es entender la Biblia, discernirla a nivel espiritual. Tenemos, por ejemplo, Padre. Espiritualmente yo tengo un Padre, usted y yo tenemos nuestro Padre Celestial, pero también espiritualmente tenemos una Madre, que es nuestra Madre Celestial, el Espíritu Santo. Toda la Biblia la tenemos que entender en lo espiritual. Es muy importante entonces darse a la tarea de escudriñar las Escrituras. Es por eso que Redimidos tiene más de una década enseñando profundamente, versículo por versículo, la palabra de Dios. Y por eso le animamos a que nos visite y aprenda juntamente con nosotros la Biblia los domingos de 9 a 11 de la mañana, y de 11:30 en adelante es la segunda reunión. Cualquiera de las dos reuniones que usted nos quiera visitar, o las dos, será cordialmente bienvenido. Lo vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Les amo con todo mi corazón. Dios me los bendice y hasta la próxima. Vuelve a creer, vuelve a soñar.